¿Cómo presentar esto? Yo creo con los sonidos directamente. Se cuenta que quizá hacia los años 80, a principios, un equipo de expedicionarios soviéticos, penetrando en lo más hondo de la Tierra, se encontraron con unos sonidos que no esperaban. Para muchos estos son los sonidos del infierno. Estén atentos, por favor. Estos son los sonidos del infierno, por lo menos es lo que se ha publicado. Que un grupo de investigadores en una zona inhóspita de Siberia penetró con sus perforadoras y, según declaraciones de un tal doctor Azakov, y esto se publicó en Medio Mundo, a unos 14,4 kilómetros, estoy dando los datos concretos, repito, que se hicieron públicos en su momento. No tienen por qué ser reales, o sí, ahora vamos a descubrirlo. Esa operación se encontró con una zona donde ese taladro entraba mucho mejor. No sabemos por qué ni por qué no, pero la leyenda o la verdad decía que el equipo del doctor Azakov puso unos micrófonos. La temperatura subió muchísimo, llegó a los 1000 grados centígrados. Y de pronto empezaron a surgir estos sonidos, sonidos de gritos, de lamentos que ustedes han escuchado y que ahora vamos a analizar con atención. Esto se ha convertido, la historia de ese equipo de investigadores en Siberia, en la época, digámoslo así, del muro de Berlín, en algo absolutamente legendario. Para la inmensa mayoría de personas, mito del área de Internet. Ni hubo equipo, ni existe ese pozo tan profundo, evidentemente, y mucho menos se grabó. Y claro, yo sabía que un buen amigo de este programa, el jefe de Ciencia y Tecnología del diario ABC, José Manuel Nieves, sabía más cosas. Cosas increíbles, que les van a sorprender. José Manuel, como siempre, buenas noches. Buenas noches, Iker. Esta historia, lo hablamos tú y yo muchas veces, ¿verdad? Es difícil de superar en cuanto a todo el componente cinematográfico, sí, casi que tiene, ¿verdad? Parece un guión hecho profeso para ser llevado al cine o algo así, sí. Y un guión que yo creo, José Manuel, que además tuvo mucho impacto y lo sigue teniendo. Porque para mucha gente, y esto es lo importante, esos sonidos que ahora vamos a analizar se convirtieron en una causa de fe. Sí, sí, absolutamente. Lo que pasa es que, como pasa con todas las cosas, ten en cuenta que estos sonidos fueron grabados hace casi 40 años. El experimento científico o el trabajo científico al que hacías referencia es real. Claro, esa es la primera, que yo creo que ya me quedé aquí diciendo, ¿cómo, José Manuel, que no es leyenda urbana? ¿Que no se lo han inventado unos tipos? No. No, lo que es real y forma parte de un proyecto ambiciosísimo que se hizo en la antigua Unión Soviética. Sabes que los soviéticos se caracterizaban por hacer proyectos majestuosos, muy grandes, y desviaban ríos y colocaban, ahora este lago me lo llevo a otro lado. Bueno, pues uno de estos grandísimos proyectos de la Unión Soviética querían perforar la corteza terrestre. ¿Con qué objetivo? ¿Por qué? Ni más ni menos. Pues para hacer estudios geológicos, querían llegar concretamente. La corteza terrestre es una capa muy delgadita, pero que tiene entre 35 y 70 kilómetros de espesor, según las zonas del mundo, ¿no? Entonces, en la península de Kola, en Siberia, el espesor de la corteza es de 35 kilómetros. Entonces ellos querían perforarla completamente para llegar hasta el manto terrestre. Es una zona de transición entre donde se acaba la corteza y empieza el manto, que se llama Mojo. Es un diminutivo de la zona de Mohorovicic, que se llama Mojo. No lo consiguieron porque se encontraron con dificultades técnicas a bastante menos profundidad de 35 kilómetros, ¿no? A 12 kilómetros y 300 metros, una cosa así, tuvieron que dejarlo. Pero una cosa, José Manuel, que esto es muy importante, y Dime. Me gustaría más que viéramos alguna imagen. Este lugar existe y este proyecto es real, y esto pasó de verdad. Ahora vamos a ver qué son las voces. Esto es lo que estabas hablando, el pozo de Kola. Claro, exactamente. No solo existe, sino que es un proyecto científico, un proyecto geológico que duró más de 20 años. Es decir, duró desde el 24 de mayo de 1970, que fue cuando se empezó a perforar, y se fue cerrado completamente, o sea, clausurado el proyecto en el año 92. Pero se dejó de perforar un par de años antes, en el 89. Y ya te digo, a la profundidad que antes hemos dicho, ¿no? A 12.262 es una barbaridad, es mucho más del Everest hacia abajo, ¿no? Claro, no, de hecho, es la mayor perforación que se ha hecho hasta día de hoy. Es decir, aunque hayan pasado 40 años, no se ha conseguido llegar más abajo, perforando. Y tenemos las perforadoras, me gustaría que viéramos algún detalle de esos gigantescos taladros. Entonces la historia
es que este equipo existe. Al parecer alguien es indiscreto en aquella época. La historia, creía mucha gente que era del año 90, 91, se hace pública en internet en el 95. Eso es una perforadora, claro. Efectivamente. ¿Esto qué es? Esto es un taladro, esto es una broca con una serie de taladros con puntas de diamante que se utilizan para perforar las rocas. Son parecidas a las tuneladoras que hacen los túneles del metro, ¿no? Lo que pasa es que esto es hacia abajo. Y claro, imagínate bajar eso más de 12 kilómetros. Perforando continuamente, ¿no? Vale, y nos cuenta la gente de la leyenda, la información que creíamos completamente apócrifa y que es real, que llega un momento, llega una distancia de perforación donde encuentran un gran calor. Y entonces deciden cómo grabar. Aquí hay muchas dudas. Pero también hablando con miembros del CSIC, el doctor Balbuena, geólogos y diferentes especialistas, nos hablaban que sí, que se han hecho grabaciones. Vamos paso a paso. Que se ha grabado esas profundidades. Vamos paso a paso. No sabemos si este sonido efectivamente se grabó o no se grabó. Ten en cuenta que durante 20 años pasan muchos científicos y hay de todo. Entonces, este doctor al que hacías referencia, que fue el que hizo las primeras declaraciones de que eran los sonidos del infierno, pues puede que dijera la verdad, vamos, o que él pensara que dijera la verdad, o puede que no. Grabaciones geológicas son bastante comunes, se hacen muchas veces. De hecho, hay grupos en Japón y grupos en Estados Unidos que utilizan las grabaciones para, digamos, escuchar el sonido de las placas tectónicas, ¿sabes?, sobre las que están los continentes, porque toda la corteza terrestre está rota en distintas placas que se mueven e interaccionan entre sí. Es decir, se chocan, se rozan, y genera un sonido, se superponen, claro. Entonces, esos sonidos, lo que están intentando es ser capaces, a partir del sonido, de predecir los terremotos. Luego está el tema de por qué se pararon las excavaciones, las perforaciones. Entonces, hay dos versiones. La versión científica y técnica, que es la que yo puedo aportar. La cuestión es que se encontraron con casi el doble de la temperatura que ellos pensaban encontrarse a esas profundidades, y los instrumentos sencillamente no aguantaban. Claro. Entonces hubo un momento que intentaron lo que pudieron y tuvieron que suspender porque no les aguantaban los instrumentos, tuvieron que parar, y pararon a esa profundidad. Y luego surge la leyenda, ¿no? Y luego está la leyenda. Entonces, según la leyenda, que además fue difundida por algunos de los geólogos, como este doctor que tú citabas antes, dijeron que no, que el motivo no había sido ese, que no había sido un motivo técnico, y no es más que el proyecto original de la Unión Soviética no era perforar la corteza terrestre, como de hecho era, sino buscar el infierno, o sea, encontrar una prueba imagínate los soviéticos buscando el infierno. Bueno, pues se llegó a decir incluso eso, ¿no? Y que no solamente lo habían intentado, sino que lo habían conseguido. Vamos a volver a escuchar esto, y quizá incluso, José Manuel, Yo he tenido ocasión de escuchar algún otro sonido geológico, digamos. Eso es lo que te iba a comentar. Y tiene un cierto parecido en algunos aspectos, no hay dos puntos iguales, pero lo que yo he oído otras veces son, pues imagínate, chirridos, que pueden ser muy bien la explicación lógica de estos gritos. Vamos a una cosa, vamos a escucharlos, ¿te parece? Que la gente lo escuche, la grabación en completo, y luego tú me comentas qué podría ser, si esto realmente pertenece a esa grabación concreta que se hizo en el Pozo de Kola, en Siberia, entre los años 70 y 1980 aproximadamente. Escuchamos, por favor, muy atentamente. Estos son los sonidos que dieron la vuelta al mundo, llamados sonidos del infierno por parte de un equipo de investigadores reales soviéticos. Yo creo que hay una cosa que está clara. Tú y yo que somos periodistas, tú periodista científico y siempre riguroso y desde hace muchísimos años, esto puede ser lo que sea, pero desde luego que impresionar impresiona y que está hecho, o bien porque fue real, o quien lo hizo intentando generar una leyenda, sabía tocar la fibra sensible más profunda, está claro, ¿eh? Ten en cuenta que después estos sonidos han sido utilizados por sectas, por congregaciones, por fundamentalistas de distintas religiones como una prueba científica, lo digo entre comillas, de que el infierno existe. Y mucha gente lo creía. O sea, tenían algo los sonidos para
Eran como tan reales que... Sí, lo digo porque ahí también hay un factor importante de distorsión de esto, ¿no? Sobre el origen. No sabemos exactamente este doctor quién era, ni en qué pensaba, ni qué es lo que creía, ¿no? La cuestión, José Manuel, es ¿a qué se puede parecer esto? Clarísimamente escuchamos gritos, alaridos, lamentos, y una cosa muy curiosa, si uno quiere hacer una broma burda, lo hace y punto, como hablamos muchas veces con las psicofonías. Esto tiene una pátina de algo que desde luego, si quiere asustar, da el efecto, porque es muy real, muy raro, tampoco es exagerado, es... Y claro, cuando se empezó a difundir en algunas emisoras de países del orbe soviético, pero que había más libertad, causaron un impacto de inmediato. Estados Unidos. En Estados Unidos es donde llega el momento álgido, ¿no? Claro, en Estados Unidos, donde es cogido directamente por por muchos grupos evangelistas y por grupos creacionistas, es decir, esto es como miel sobre hojuelas, ¿no? Para todas el infierno estas físico, personas. No como decía Juan Pablo II, de un lugar del alma, ¿no? Y grabado por científicos serios, ¿no? Entonces, pues imagínate lo que da de sí eso. Claro, y ahora llega la gran incógnita, ¿no? La gente, muchos están diciendo, bueno, ¿y qué es? No sabemos qué es. Sabemos que el lugar existe, que los equipos grabaron, que el Pozo de Kola es una realidad, que se acabaron las obras abruptamente. Eso ya es mucho más de lo que pensábamos, que era una leyenda inventada en Internet. Ahora, ¿se puede parecer algo? Pues escuchado lo que hemos escuchado, se parece a un montón de gritos, efectivamente. Pero imagínate a esas profundidades, las rocas, que además así está en el proyecto científico, tenemos rocas de 2.700 millones de años de antigüedad, que es una barbaridad. Y el subsuelo de la Tierra no es un lugar quieto, ya te digo, es un lugar que como está con las placas están en continuo movimiento. Entonces, ¿qué tipo de sonidos pueden hacer kilómetros o miles de kilómetros de rocas friccionando entre sí ¿Y qué eco puede producir eso a través de un pozo, pues, ¿no? Exactamente, a través de un pozo de 12 kilómetros. ¿Qué tipo de emanaciones de gases, qué tipo de lavas fluyendo puede haber? Pues podría ser bastante más parecido a esto que gritos que también se parecen, ¿no? Vamos a darle un giro y a saber que los sonidos, y por cierto, además, hay una noticia de última hora que trae José Manuel que tiene que ver con la NASA y sonidos del espacio, que luego me cuentas. Sonidos grabados muy lejos de la Tierra y que son maravillosos y que les van a sorprender. ¿El sol suena, José Manuel? Por supuesto, y además diremos que de estos sonidos que vienen ahora no cabe la menor duda, es decir, no hay ninguna leyenda, bastante espectaculares son ya de por sí, son simplemente escuchándolos, pero son todos auténticos, son todos grabados por sondas espaciales que desde hace décadas están recorriendo el sistema solar de punta a punta y de realidades incluso bastante más lejanas, ¿no? Empezamos por el Astro Rey, ¿te parece? Por el Sol, exactamente. Sol. ¿El Sol puede sonar? Bueno, yo creo que hay que quedarse en silencio. Haremos pequeños fragmentos y luego vamos comentando, por ejemplo, cómo se obtienen estos sonidos. Realmente tienen que ser computados después. Pero, por favor, en televisión, aquí en Cuarto Milenio, escuchen al Sol, escuchen al Sol. Un pequeño fragmento del sonido del sol. Nos parece increíble que el sol suene. Nos imaginábamos quizá, José Manuel, llamaradas inmensas, no sé, como una especie de oleaje de fuego, ¿no? Como otra especie de infierno, ¿no? Sí. No, pues este sonido está obtenido por la sonda SOHO, que está específicamente estudiando el Sol y estudia todos los fenómenos que se producen en el Sol, esas tormentas brutales que estamos acostumbrados a ver, esos arcos que de repente se levantan y que caen a otro sitio. Bueno, pues todo eso genera unos campos magnéticos de muchísima intensidad. Y esos campos magnéticos, evidentemente, emiten radiación electromagnética que puede ser captada, y de hecho es captada, por los instrumentos que llevan las naves que están diseñadas específicamente para captarlos, ¿no? Claro, porque mucha gente puede decirnos ahora mismo diciendo, oye, que es que en el espacio no se propaga el sonido y demás. La explicación perfecta de cómo esto es una especie de codificación de cómo sonaría, ¿no? Claro, yo siempre digo lo mismo, hay que tener en cuenta que la radiación electromagnética empieza mucho más abajo de lo que nosotros podemos oír
y termina mucho más arriba de lo que nosotros podemos ver. Entonces los primeros son ultrasonidos y lo último son ultravioletas. Entonces la línea es exactamente la misma. En un trocito de esa línea somos capaces de escuchar, son las frecuencias en las que escuchamos. Pero hay otro espectro. En otro trocito de esa línea somos capaces de ver. Y más allá de lo que podemos ver y más acá de lo que podemos escuchar, pues necesitamos instrumentos. Y esto es pura ciencia, pero más misterioso imposible, porque lo que viene a continuación a mí es de lo que más me impresiona. Es un lugar lejanísimo, tan lejano que no podemos ni imaginarlo. 815 años luz. Yo no sé, casi sin titulares, José Manuel, ¿podríais describirnos este sonido de dónde viene? Un pulsar. Un pulsar, sí. Este es un pulsar, no es un pulsar cualquiera, sino que es uno de los pulsares más famosos, que es el pulsar Vela. Es una estrella moribunda. Las estrellas nacen y crecen y después cumplen su ciclo vital y mueren de distintas formas, ¿no? Un cadáver, uno de los tipos de cadáveres estelares que hay son los púlsares, que son estrellas de neutrones, es decir, donde los átomos que constituyen toda la materia se han disociado por la presión tremenda de la gravedad y los neutrones se han apretujado unos contra otros de una manera tal que no hay sitio ni para átomos, están absolutamente comprimidos. Una masa de una densidad terrible. Es decir, si esa masa continúa apretándose, da lugar a un agujero negro. Entre las características de las estrellas de neutrones están que giran sobre sí mismas, y giran sobre sí mismas con muchísima rapidez, incluso de cientos de veces por segundo. Cientos de veces por segundo, incluso la estrella girando. Girando. Entonces, en estos giros emiten una fortísima radiación electromagnética. Y nosotros, que estamos en un punto fijo, que es la Tierra, si hay una de estas estrellas girando, pues cada vez que apunta esa radiación hacia la Tierra, escuchamos un pulso, boom, un pulso. Por eso se llaman púlsares, porque pulsan. Y pulsan con una exactitud temporal tan grande que incluso se utilizan sus pulsaciones para calibrar los relojes atómicos aquí en la Tierra, porque son exactas. ¿Cómo puede sonar, cómo puede llegarnos a nuestro oído ahora mismo un sonido de un lugar que jamás el género humano, posiblemente, jamás no se puede decir, pero es probable que jamás visite, que nunca esté ahí? Un sonido de otro mundo, nunca mejor dicho. Y es sorprendente. El giro de esa estrella, el ser humano, esta milagrosa especie lo ha captado. Escuchemos. Espectacular es poco, es que es un sonido que nos parece tan humano, de un maquinario, de una hélice, y es una estrella... Toda una estrella girando sobre sí misma, cada golpecito es un giro sobre sí misma. Sin palabras, no hay más palabras. Habrá palabras para el gran dios, ¿no? Júpiter, el gran rey del sistema solar. Claro, hace 30 años, José Manuel, hace 30 años... una de esas naves, uno de esos intentos románticos del hombre, ¿no? Que seguirán viajando, ¿no? Siguen viajando, son las Voyager que te refieres, la V1 y la V2, que fueron lanzadas a principios de los 70 y que ahora mismo están ya en las fronteras exteriores del sistema solar. Es decir, siguen transmitiendo datos y fíjate, desde los años 70 llevan 40 años de viaje y en 40 años apenas se han conseguido salir de nuestro sistema planetario. Llegar a la siguiente manzana del cosmos, ¿no? Ni siquiera eso, llegar a la siguiente puerta de la misma escalera, ¿no? Sonidos de ese planeta gigantesco. Esto fue en el 79. 79. Vamos a escucharlo. Qué maravilla, tú has dicho la palabra, te ha salido del alma, majestuoso, ¿no? Mira, las imágenes que estabais poniendo además son las del impacto de un cometa en Júpiter, que fue a finales de fue en los 90, a mediados de los 90. Pero lo curioso, y esto sí que yo creo que es un dato increíble, es que claro, hablábamos del 79, prácticamente 30 años después,
otra sonda pasa por ahí y recoge otra cosa. La Cassini, porque también el tipo de mediciones que hacía era diferente. Date cuenta que la Voyager estaba de paso, como quien dice. La Cassini está estudiando el sistema de Júpiter y de Saturno. Es su misión. Se centra más, de alguna forma. Es su misión ¿no? específica. Él va dando vueltas, entonces hace cada X tiempo, hace pasadas muy cercanas, tanto a las lunas como a los planetas principales. Y este que vamos a escuchar es un sonido atmosférico de Júpiter, o sea, bastante más específico. Es como suena la atmósfera de Júpiter, que es muy violenta. Sabes que es un planeta gaseoso, no podemos ver el suelo de Júpiter porque su enorme y grandísima atmósfera gaseosa nos lo impide, y estas mediciones electromagnéticas están hechas precisamente ahí, en la atmósfera de Júpiter. Perfectamente explicado. Ahora hay que escuchar, y lo digo siempre, se van a sorprender, esto nunca mejor dicho, 30 años de diferencia misterio. entre una y otra. Prácticamente tres décadas después, justo, sí. se escucha esto que ahora ponemos a su disposición. Pues lo cierto es que es impresionante, son sonidos de mundos lejanos, donde el hombre ni siquiera ha soñado, ¿no?, poner alguna vez su pie en forma de colonización, pero ahí suena, bueno, Carl Sagan, el gran Carl Sagan diría algo así como los lejanos pájaros cósmicos de Júpiter, por lo menos, o grillos. O grillos, sí, puede parecer, es verdad. ¿Verdad? Es un sonido que dices, pero es un sonido animal de repente. Sí, son chirridos, claro, los vientos, porque también hay vientos, hay tormentas gigantescas. Bueno, esa especie de gigantesco ojo que vemos siempre que nos enseñan fotos de Júpiter es un gran huracán, ¿no? Sí, que por cierto leí el otro día que se está haciendo más pequeño. En septiembre va a ser bastante más pequeña todavía que ahora. ¿Qué te parece, José Manuel, si vamos yo lo he comentado en alguna ocasión, el planeta que todo niño dibuja, y todos hemos dibujado cuando dices espacio, sistema solar, claro, el planeta con su anillo, ¿no? Saturno, de ahí también tenemos sonidos. Tenemos sonidos, y son sonidos en este caso de las auroras boreales.